Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de La Salud de Nuestra Gente. Hoy en nuestro programa número 28, 309 programas desde que comenzamos con La Salud de Nuestra Gente allá por abril del 2011. Novena temporada aquí en el aire, llevando información de primera mano hacia ustedes que nos reciben del otro lado. Esta información que tiene que ver con la calidad de vida, cómo hacer para justamente vivir más y mejor. Para ello tenemos profesionales del medio que nos cuentan todo acerca de la prevención particularmente, pero también sobre el diagnóstico de diferentes patologías y los tratamientos en los cuales uno puede acceder aquí en nuestra provincia de Misiones. Como decimos siempre, estamos también llegando a los países fronterizos, estamos también llegando a Paraguay, a Brasil y también al norte de Corrientes, que nos ven a través de nuestra televisión, de nuestro canal 12 en esos lugares. Están abiertas las líneas para la comunicación. Pueden llamarnos al teléfono del canal para hacer sus preguntas, para comentar algo acerca de lo que estemos tratando en este momento, al 03764 42 10 40, y también está habilitado el mensaje de texto, el mensaje de WhatsApp. Puede hacerlo por este medio también al 3764 19 81 28. Hoy estamos todos porque regresó Adriana de su viaje, estoy yo que regresé de París para contar, está Laureano en el piso también, así que tenemos un programa entero con los miembros del mismo, ¿sí? Puede ver el programa de la semana pasada, puede ver el programa con las consultas de los días anteriores. Estamos en las plataformas digitales, nos pueden buscar en Facebook como La Salud de Nuestra Gente, nos dan me gusta en esa plataforma, accede al contenido siendo nuestro seguidor y tiene las preguntas y las respuestas de los programas anteriores. No solamente el de la semana pasada, sino al de todos los programas que hemos tenido aquí, a los invitados que nos han acompañado, con una breve explicación del tema también acompañando esa reseña al video. Y si usted desea ver el video completo, quiere ver todo el programa porque le gustaron los temas, se lo quiere recomendar a otra persona, nos busca en la otra plataforma, que es en YouTube, como La Salud de Nuestra Gente, se transforma en nuestro seguidor y accede a todos los programas anteriores. Tenemos un videíto con los temas del día, nuestros temas hemos anunciado, no en el programa pasado, sino que en el programa anterior, que era conmemoramos una acción, es decir, tomar conciencia acerca del suicidio, así que hoy vamos a conversar más acerca de dicho tema. Así que hablaremos de suicidio en los primeros dos bloques del programa. En los siguientes bloques también trataremos sobre el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades coronarias. Es decir, cómo hacemos el diagnóstico precoz de cómo se encuentran nuestras arterias coronarias, que son aquellas que le llevan sangre al propio corazón y que una falla en las mismas nos puede determinar también una lesión en el corazón o un infarto de miocardio. Para ello los médicos nos estarán explicando. En el último de los bloques, si nos queda un poquito de tiempo, responderemos las preguntas que van llegando al programa y que tenemos intención de comentarle la respuesta para que estén, para hacer la devolución de las mismas. Nuestros invitados, el licenciado Luis Nelly, que es psicólogo y tiene muchísimo material, nos acompaña siempre, podríamos decir, de la casa, forma parte ya de La Salud de Nuestra Gente, y nos acompaña, como decimos, dándonos información de primera mano y muy interesante sobre todos los temas. También estará con nosotros la doctora Romina Amigo, que es cardióloga, la doctora Griselda Dosartakis, que también es cardióloga, y el doctor José Gómez Moreno, que es cardiólogo y especialista en hemodinamia. Yo me voy a la mesa porque nuestro primer invitado nos está esperando allí para conversar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Salud de Nuestra Gente. Buenas tardes, doctor. Usted, cada vez que yo vengo, usted vuelve a Europa. Pero viste vos. Y vos sabés que me estoy yendo esta tarde, ¿no? Así que esta noche termino el programa y ya me estoy yendo. ¿A dónde te vas ahora? No, me voy porque está mi hija en Jujuy. Ella es la reina provincial de los estudiantes y está compitiendo en Jujuy en el certamen para Reina Nacional. Mañana es la elección y estaré con ella acompañándola allí. El tema es un tema, dijiste vos al principio, hablemos de un tema complicado que era el tema del suicidio. En el programa anterior dije que en el mundo existen 800.000 suicidios por año a nivel mundial y que cada persona
que se suicida tiene un entorno que puede llegar a las 120 personas que de alguna manera se vinculan en lo laboral, en lo emocional, en lo familiar, el conocido de la escuela a lo mejor. Son cientos, eso hace un número enorme. ¿Cuál es el impacto en nuestra sociedad? Y que vos me cuentes cómo uno llega hasta ese momento. Bien, para esto llamaste a un psicoanalista, que los psicoanalistas somos gente muy rara, que nos ocupamos de los seres humanos en una dimensión que no es habitual entre los psicólogos. O sea, nosotros pensamos qué pasa con los grandes hechos humanos. La sociología, hablar de suicidio es hablar de un tema altamente complejo, que supone sí o sí la intervención de la sociología, sí o sí la intervención de la teoría de la comunicación. De hecho, voy a chusmear acá porque si no, no me acuerdo, de hecho, la organización Defender la Vida, el día martes 10 de septiembre, organizó una jornada que se llamaba Prevención del Suicidio y su relación con los medios de comunicación. El suicidio tiene un impacto comunicacional, un impacto sociológico. Un primer acercamiento desde la sociología. Uno de los fundadores de la sociología fue Emil Durkheim. Y en 1897 se hace el primer trabajo de campo sociológico, el que se reconoce como la primera investigación sociológica. Y el tema fue el suicidio. En 1897, Durkheim estaba muy preocupado por la cantidad de suicidios que habían aparecido en Europa. Entonces, a veces uno lee cosas tan antiguas y es como si uno estuviera leyendo cuestiones que tienen que ver con el presente. Yo me traje algunos. Sí, por supuesto. En todas las sociedades, dice Durkheim, se encuentra un número invariable de muertes voluntarias que se manifiestan en los tipos de suicidio explicados y que no varía hasta que cambia el estado de la sociedad. El incremento de los suicidios en el tiempo actual, 1897, ese era el tiempo actual. El incremento de suicidios en el tiempo actual es fruto de la miseria moral que reina en la sociedad. Para predecir la evolución del suicidio es necesario un estudio detallado del régimen social corporativo. O sea, nosotros lo que vemos, esto que traías vos, en todas las culturas, ahí aparece esta conducta que podemos decir es exclusivamente humana. Hay una ciencia que se llama etología y que compara las conductas humanas con las conductas animales. ¿Qué busca la etología? Entender cuáles de nuestras conductas aparentemente humanas responden a nuestro sustrato biológico. Claro. El suicidio no está entre esas conductas. No hay animales que se quiten la vida. O sea que no es algo que podamos comparar con ningún tipo de animal, ni siquiera con nuestros primos, los gorilas o los chimpancés, los monos. Sí hay situaciones que se dan en algunos vertebrados superiores, como los elefantes, como las jirafas, como en nuestra zona los yaguareté, que llegado un momento de su vida, cuando ya no pueden defenderse más, cuando ya no pueden buscar su propia comida y empiezan a hacer una demanda excesiva para la manada, se retiran a morir. Pero es en el final de la vida. Claro, pero tenemos cada vez más suicidios en gente más joven, ¿no? Y que son... La otra vez vos venías de los países que los europeos dicen es Europa, el resto somos África, ¿no? En estos países, Alemania tiene un severísimo problema, sí, porque rompe una barrera histórica. En la evolución de los niños, los 10 años es la edad dorada de los niños, de los padres, te consta por haber sido padre, de niños de 10 años, que son hermosos, es el momento en que uno los quiere, ellos nos quieren a nosotros, estamos en un interjuego muy amable. Es el momento en que el niño llega a un punto de su evolución
en el cual puede manejar su cuerpo, tiene buenas relaciones con el medio. No hay registro ni histórico ni actual de niños que se suiciden a los 10 años. Hay niños suicidas antes y después los adolescentes. Claro. En Alemania hay un 0,5% de niños de 10 años que se suicidan. Cuando se habla de suicidio, se habla de suicidio verdadero, suicidio inmediato, que es el suicidio que logra su fin. O sea, son las conductas suicidas más brutales de todas, cuando uno no puede parar el fenómeno. 0,5% de la población de niños nacidos vivos llegan a los 10 años y se tiran de los edificios, se ahorcan o, si tienen un arma de fuego a mano, la utilizan contra sí mismos. Ahora, hablar del 0,5% de niños nacidos vivos en un país en donde la tasa de crecimiento es negativa. Sí. O sea, hay menos niños que adultos. Entonces, estamos frente a un fenómeno nuevo y que sin duda, como decía Durkheim en 1897, tiene que ver con la sociedad. Claro. ¿Qué le ofrece esta sociedad a un niño que en el momento de mayor esplendor, hacia el fin de su infancia, cuando ya está conectado con el medio, cuando ya se desarrolló, cuando puede empezar a interactuar con los adultos en forma amorosa, pacífica, digamos, se va a perder al ratito nomás? Cuando llega a la adolescencia se pierde esa relación con los adultos. Bueno, ¿qué hace que un niño de esa edad termine en una conducta suicida brutal, además? Claro. Que no se puede detener. Cuando se dieron cuenta, el niño ya está muerto. Y ahí meto el tema de la muerte, ¿no? Y para ello creo que tenemos un videito. ¿Puedo leer una frase? Por supuesto que puedes leerla. Freud, yo soy psicoanalista, hablo de Freud. Freud va a decir, la muerte es un irrepresentable. Nadie se puede representar la muerte, menos aún la muerte propia. Hay un gran poeta argentino que se llama Abelardo Castillo que dice, lo único que se puede saber de la muerte, hablando con absoluto rigor, es que es una desventura que siempre les ocurre a los demás. No tenemos noticias de nuestra muerte. Cuando alguien se suicida y logra su fin, nosotros no sabemos, podemos generar teorías, pero nunca vamos a saber por qué sucedió esto. Cuando tenga que terminar me avisás y entonces damos origen. El video es muy cortito. Le damos origen al video y lo disparamos al tema entonces. Bueno, y este video es un comentario en el Festival de Cine de Venecia de Woody Allen. Quería poner un poco de humor. Vamos a ver, entonces. Lo vemos entonces. Amir, your film says many things about death. So I'd like to ask, how's your relationship with death now? My relationship with death remains the same. I'm strongly against it, and you know. Bueno, esto era para poner en humor. Lo tenemos a Woody Allen allí, hablamos de la muerte, lo dijiste que era un irrepresentable. Nombraste la situación que tiene que ver la sociedad en general con el hecho de la muerte. Hay algunas preguntas que te las dejo para el próximo bloque. Entre ellas es, los medios de comunicación en esto, los seres humanos tienen algún comportamiento morboso y quizás esto también desencadena el hecho de vender. Netflix promocionó hace 2 años esas 13 razones del porqué. Del porqué, ¿no? Y la última pregunta es, ¿qué impacto tiene una familia el hecho de un suicidio, si esto puede desencadenar que en la misma familia pueda haber otras personas que, bueno, tengan tomen esa conducta, ¿sí? Nos vamos a un corte, estamos en La Salud de Nuestra Gente hablando sobre el impacto del suicidio. No se vayan. Bueno, estamos conversando sobre el suicidio, el impacto, ahora queremos
conocer, como habíamos dicho, las preguntas en el por qué, el morbo de la gente, qué lleva a una persona al suicidio. Bien, quiero empezar por una cosa que es emblemática para Misiones, ¿no? Que fue tu última pregunta. Digo emblemática para Misiones porque estamos hablando de Horacio Quiroga. Sí, sí. Horacio Quiroga aparece como el padre de una familia de suicidas. Su hija, su primer mujer se suicidó, su hija se suicidó, su hijo se suicidó, y queda una sola hija de Horacio Quiroga que vive en Venezuela, producto de su relación con su segunda mujer, que huyó despavorida de San Ignacio. Por el contacto que tenía Quiroga con la muerte. La muerte, va a decir Freud, es el objetivo de la vida. ¿Por qué? Porque la muerte es el placer. Vos venís de París. Los franceses lo dicen muy elegantemente cuando hablan del orgasmo. ¿Y cómo lo llaman? La pequeña muerte. La muerte es la cesación de todas las necesidades. Es el estado final que resuelve todos nuestros problemas. Y hay personas que sienten que ante la masiva demanda del medio, la angustia por una situación que no puede elaborar. Adriana traía recién una historia que pasó en Misiones hace poco, en Posadas, en Garupá, de una niña que se suicida en la cabina de una estación de servicio. Ante estas situaciones tan terribles de la vida que no se pueden elaborar, una de las respuestas es la de Greta Thunberg, la joven sueca que empieza a cuestionar al mundo, le dice a los adultos, ustedes son los culpables que nosotros nos vamos a quedar sin mundo. O sea, una conducta que enfrenta la situación tan angustiosa. Por oposición a esta conducta, está la conducta de, ante la angustia, no veo otra salida más que morirme. Hace unas 3 semanas, por suerte y mágicamente, y no sé por qué, y ahí voy a tu pregunta, este video no se viralizó. Una mujer de 75 años que se tira en la línea A de Buenos Aires, adelante del subte. El guardia del subte logra frenar el subte y la mujer no le pasa nada. Entonces la rescatan y aquí aparece el segundo tipo de suicidio. El suicidio que no llega a su fin y que es el que nos da noticias de por qué alguien se quiere suicidar. Y esta mujer dice que se quiere suicidar porque ha vivido toda su vida con su jubilación, no ha molestado nunca a sus hijos. En este momento su jubilación no le alcanza ni para comer, ni para pagar sus remedios. Entonces, para no molestar a sus hijos, que ya habían empezado a darle dinero, lo que ella encuentra como solución es tirarse frente al subte, suicidarse, destruirse, como dicen los griegos, por la propia mano. Esto es lo que quiere decir suicidio en griego, destrucción por la propia mano. Entonces, el suicidio aparece frente a situaciones que el sujeto vive como catastróficas y que lo único que encuentra como solución es evitar cualquier tipo de conflicto. Si nosotros, el psicoanálisis tuvo que reformularse totalmente después de la Primera Guerra Mundial, porque Freud se encontró con que había personas que venían de la guerra y que cuando soñaban, no soñaban situaciones de placer. Se ponían en el sueño de vuelta en la trinchera, en la guerra, en la destrucción. Y que esta situación la repetían y la repetían. Tuvo que reelaborar la teoría y entonces plantea que los seres humanos tenemos 2 principios. Principio de vida y principio de muerte. Acá Freud se encontró con toda la teoría de la vida oriental. Los orientales hablan de la muerte como un lugar al que hay que acceder con mucho trabajo. La muerte está muy ligada a nuestra idea de, bueno, nadie se muere, hay una segunda vida. Bien, los orientales con Buda
buscan el estado de nirvana, el estado donde no hay necesidad de comer, no hay necesidad de respirar, no hay necesidad de vivir. Se terminan las situaciones de angustia. La vida es el desafío constante. Sí. Este desafío para algunas personas se les vuelve imposible de resolver. Por eso traía a Durkheim primero, para decir, bueno, esta persona está metida en este contexto. Nuestras comunidades que viven alrededor de la representación televisiva, la representación visual, el acceso a través de estas computadoras a imágenes, los convoca mucho. Claro. Mirar esto. Hace unos 40 días más o menos, los medios de comunicación mostraron cómo un anciano en Posada se colgaba de un árbol y se suicidaba. Sí. Lo mostraron los medios, lo mostró esto, hubo mucha gente que lo miró. Y el impacto que causa esto en las comunidades, vos decías, bueno, ante cada suicida hay 120 personas que se ven impactadas. Netflix, a través de esta serie donde intenta explicar por qué un adolescente se suicida, 13 razones de por qué, hace referencia a 13 cassettes que deja la protagonista cuando se suicida, explicando por qué se suicida. Ahora, ¿por qué Netflix genera una serie sobre un suicidio adolescente? Bueno, porque conmueve, porque llama la atención a lo más primitivo que tenemos los seres humanos, que es ver el horror, estar en contacto con el horror que nosotros mismos producimos y del cual no nos podemos separar. Y otro término, por eso te dije, los psicoanalistas somos gente rara, otro término en psicoanálisis, produce goce, dolor y placer al mismo tiempo. Esto es el goce, dicho así en una brocha muy gorda, ¿no? Entonces, mirar la muerte, mirar la tortura de alguien, es también indagar sobre nuestra propia muerte, eso de lo que no sabemos nada, eso de lo que, bueno, todos sabemos que algún día nos vamos a morir, pero ese día siempre está lejísimo. Ese día siempre está pateado para adelante, para acá. No, y es más, necesitamos olvidarlo para vivir. Cuando uno no puede olvidar que se va a morir, ingresa en un modo de relación con el medio que es muy angustioso y que no puede separar la desgracia y el fin de cada acto de la vida. El suicidio aparece como una forma individual, pero en un contexto social, de resolver esa terrible angustia. Y los medios de comunicación y los medios de reproducción de historias, que son esta computadora que tenemos en la mano, nos instala frente a eso, a intentar entender, pero además a indagar, meter mano en una cosa tan íntima como es la decisión de alguien. Termino citando a Hermann Hesse, un autor mítico de los adolescentes de mi época, hace mucho. Siendo, porque, digamos, uno de los libros que todavía se venden, El Lobo Estepario, que es uno de los... Bueno, en El Lobo Estepario, el personaje principal se suicida, y entonces Hermann Hesse dice, es un acto de cobardía el suicidio, pero para cometer ese acto de cobardía, ¿cuánta valentía se requiere? ¿Contesté tu pregunta? Contestaste todas las preguntas y nos quedamos... la verdad es que das unas explicaciones son maravillosas y que siempre, como digo, pregunto un montón, me he quedado escuchando atónito todas las respuestas. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes por invitarme. Me encanta que estés presente y, como te dije al principio, sos parte ya del staff de la salud de nuestra gente. Muchas gracias por haber estado. Gracias a vos. Nos vamos a ir a un corte sin antes
dejar en claro de que existen asociaciones donde de alguna manera u otra uno puede comunicarse para ver la ayuda sobre este tipo de temas. Existen protecciones sobre ello y que ustedes pueden lograr que eso así suceda. ¿Puedo comentar lo de defender la vida? Sí. Defender la vida tiene una cualidad muy particular que muy pocas asociaciones tienen. Juntan a las personas que padecieron un suicidio en su familia con los profesionales que piensan sobre la temática. Con lo cual le da a la dimensión de la escucha de la gente que va una dimensión totalmente distinta, diversa a las del resto de las asociaciones que conozco en el país. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en estos primeros bloques. Muchas gracias, Luis. Gracias y ya estaremos nuevamente convocándote. Vamos a un corte y en el próximo bloque hablaremos del corazón, de cómo funcionan las arterias del corazón y qué podemos hacer para su diagnóstico y el tratamiento. Tercer bloque de la salud de nuestra gente. Estaremos charlando en los próximos bloques sobre enfermedades coronarias. Para ello nos acompañan cardiólogos del medio. Muchas gracias, Romina, gracias, Gisela, gracias José. Ya has estado, también forma parte del staff ya usted. En retirada. En retirada, no. No, falta. Bueno, el tema que nos convoca tiene de alguna manera que ver con la Semana del Corazón que se viene y cómo hacemos el diagnóstico y la protección. Y pensamos comenzar charlando sobre las enfermedades coronarias. Y para ello, contame, ¿qué son las arterias coronarias? Bueno, las arterias coronarias son las arterias que irrigan el corazón. Las coronarias epicárdicas son las 3 arterias principales, que son las que se tapan cuando un paciente tiene un infarto agudo de miocardio, que es un accidente de placa. Claro. En el caso de enfermedad coronaria de etiología aterosclerótica. Tapándolo lentamente. Exactamente, es progresiva y está vinculada a determinados factores de riesgo, algunos de ellos modificables como la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, y otros no modificables como el sexo y la edad. O sea que va a haber personas que tienen de alguna manera más predisposición. ¿Vos hablaste del sexo? Exactamente. ¿Quiénes son los que están más predispuestos? Y generalmente los hombres, y a partir de los 45 o 50 años tienen mayor prevalencia a tener la enfermedad. No, ya lo pasé eso. Si estamos hablando de que las arterias coronarias son las que irrigan el corazón y que tienen que estar bien, de alguna manera, con toda su amplitud, con todo su diámetro correcto, y que si hay algo, unas placas que las obstruyan, también puede ser que sufran de alguna manera contracciones estas arterias, ¿no es cierto? ¿Eso es un vasoespasmo coronario? Exactamente, sí. ¿Y a esa es la angina que se le llama? ¿O qué sería la angina? No, la angina es el dolor. El dolor. Cuando la manifestación de esos cambios que estamos hablando, tanto de la contracción o la obstrucción, que puede ser, la contracción es algo dinámico, en cambio la obstrucción es algo estático, se tratan de diferente manera, pero la transmisión de ese cambio que sufre la arteria se transmite a través del dolor. O sea que el corazón duele. El corazón duele, clarísimo. Hay siempre un tabú con el tema de si el corazón duele o no duele, y hay que decirle a la gente que el corazón duele, y cuando tiene un infarto duele y duele mucho. Incluso a veces te avisa previamente. El dolor del infarto es un dolor que empieza en forma escalonada hasta que se instala un dolor muy importante y no cede después de un largo tiempo, alrededor de más de 15 minutos. Cuando ese dolor se establece en ese lapso de tiempo, hay que consultar porque puede estar transcurriendo un infarto. Muchas veces empieza a avisar y transcurren 5 minutos y pasa, porque el paciente hizo una actividad física, caminó más rápido, corrió el colectivo, estaba estresado porque no le alcanzó para comprar algo que era de urgencia. Entonces hay situaciones en las cuales empieza a avisar el corazón, duele un ratito y cede, pero bueno, tenemos que tratar de estar alertas, sobre todo si tenemos los factores de riesgo que dijo Romina. O sea que estamos hablando de factores de riesgo, nombraste que el corazón duele y que aparece algo que está llamando la atención, determinadas situaciones, hablaste de que hay que estar atento a eso, y ese paciente, esa persona, consulta a un médico. Inicialmente, ¿qué estudios uno le solicita al paciente o qué estudios se piden
porque vos entras a lo último para solucionarlo. Pero inicialmente ese paciente, digamos, ¿qué se le pide? ¿Cómo uno diagnostica la patología? Bueno, mira, hoy en Misiones y particularmente Posadas están muy organizados los servicios. Hay una unidad que se llama unidad de dolor, que es la que hace la evaluación inicial y rápida de estos pacientes. En todos los casos, un electrocardiograma, un interrogatorio adecuado, y no debe pasar más de 30 minutos hasta establecer un diagnóstico preciso para pasar a la segunda fase, que sería decidir o no un tratamiento. Entonces, lo concreto es que, si bien tenemos unas 50, 70 causas de dolor torácico, y que el dolor coronario, por distribución neurológica a nivel de la médula espinal, puede referirse hasta la fosa ilíaca, mucha gente ha entrado con un infarto a cirugía por apéndice. O dolor de muelas, y no duele la muela y en realidad tenía un infarto. Así podemos nombrar un montón de ejemplos. Pero lo correcto es ir a una guardia, a un hospital, a un sanatorio, donde la persona confíe, y establecer estos algoritmos rápidos. Si el paciente no tiene estos cambios eléctricos, que nosotros denominamos factibles de que tenga un infarto de miocardio, pasa a una segunda fase de evaluación, que es la solicitud de enzimas cardíacas, que son proteínas que no deberían estar circulando en la sangre y que si las dosamos significa que hay daño muscular cardíaco. Y que cuando eso sucede es importante. Sí, ahí tenemos una clasificación en las unidades de dolor, a ver si el electro tiene un cambio que se denomina supradesnivel del ST o sin supradesnivel del ST. Y ahí hacemos lo que se llama workup o trabajo para estos dos diferentes tipos de síndromes coronarios. Te voy a empezar preguntando a vos una cosa, porque ella es muy maldita. Wow. Yo le voy a contar a la gente. Yo tengo se llama FOP, que es un foramen oval permeable, que es un agujerito en la aurícula muy pequeño que pasa en mi glóbulo rojo de A1, porque es muy pequeño. Y la doctora Osartaki me hizo una ecografía que se llama transesofágica, y yo me quedé perplejo porque yo no sabía de qué se trataba hasta ese momento. Pero bueno, ustedes hacen un diagnóstico ecográfico de la función del corazón. ¿Eso para qué se utiliza? Bueno, como decía el doctor, en este protocolo que utilizamos de unidad de dolor precordial, una vez que el paciente se le hace un electro de 12 derivaciones y no tiene cambios eléctricos, para seguir estudiando, otro estudio que se utiliza es el ecocardiograma. El ecocardiograma bidimensional permite estudiar la función cardíaca, y si hay alguna alteración de la motilidad que nos hable de que probablemente haya alguna arteria tapada, y también se utiliza para estratificación y pronóstico en el caso de un paciente que está sufriendo un síndrome coronario agudo, un infarto de miocardio. Lo que nosotros estamos utilizando como parte de la unidad de dolor precordial es una técnica que es relativamente nueva, que se llama strain rate. Strain en inglés significa deformación, que utiliza distintos parámetros que son la deformación miocárdica, que es el engrosamiento, la elongación y el acortamiento de la fibra, que son muy sensibles a la isquemia miocárdica. Entonces el paciente puede haber tenido un episodio de dolor de no más de 48 horas de evolución, y esto ya se va a ver traducido en cambios en este estudio. Claro, entonces ya con eso ya tenés como un parámetro. En tu caso yo recién lo dije que era como la mala de la película, porque hacían esa otra ecografía. Esa ecografía transesofágica que vos haces, ¿qué tiene algo que ver con la función de las arterias coronarias? Ajá. ¿O tiene más que ver con la función del corazón en sí? Sí, no. ¿En qué momento las indicarías? Se utiliza. En realidad el transesofágico en este marco del infarto prácticamente no tiene gran valor, porque en realidad lo que ve es estructura, y estructuras que por ahí no se pueden ver a través del tórax con un estudio básico, como decía Romina. Entonces el transesofágico va a ver estructuras, por ejemplo, el septum interauricular o áreas de la orejuela cardíaca, por ejemplo, que son áreas ciegas al eco transtorácico. Solamente podría servir en un paciente que no tiene una buena, se llama buena ventana transtorácica, y que el estudio base no me sirva. Entonces, pero someter a un paciente a este estudio en una situación de infarto agudo realmente claro. no
Pero no si tendría entonces, valor. para una cuestión estructural del corazón es fundamental. Para eso es fundamental, porque no hay otro estudio actualmente que pueda ver no solamente estructura, sino funcionalidad también. Entonces es el estudio que me permite justamente ver esos pocos glóbulos rojos que vos decís que pasan de un lado al otro gracias a la parte Doppler, a la ecografía Doppler, porque la ecografía bidimensional es la que estudia estructura y la ecografía Doppler es la que estudia funcionalidad, es decir, el flujo de sangre que pasa a través del corazón, de las arterias y de todas las cavidades que podamos ver. En realidad la funcionalidad de la ecografía en este punto viene dada por lo que se llama ecoestrés. El ecoestrés es un estudio en el cual se somete al corazón a un estrés que puede ser físico o farmacológico, o puede ser a través de un dispositivo como un marcapasos en los pacientes que ya tienen. Entonces lo que yo hago es aumentar la frecuencia del corazón, someterlo a un estrés como que el paciente esté haciendo un ejercicio, esté corriendo, y de esa manera evalúo. Hay veces que en reposo el corazón está normal, pero con el esfuerzo yo puedo... ¿Qué hago? Aumento el consumo de oxígeno que necesita el corazón y el corazón no es capaz de suplir porque hay arterias tapadas. Claro. Entonces ahí noto ese cambio y es un estudio funcional que me da el puntapié como para pasar a un estudio más sofisticado como es la cinecoronografía, donde veo las arterias específicamente, y ahí ya le cedemos el paso al doctor Gómez Moreno. Bueno, nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque quiero, Cacho, que nos cuentes un poquitito esto de la irrigación del corazón, esos estudios que se hacen específicamente para saber si existe una obstrucción puntual, y a partir de allí, ¿qué hacemos? Estamos en La Salud de Nuestra Gente hablando sobre las enfermedades coronarias. No se vayan. El día 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón, y por esa razón estamos justamente hablando de todo esto, hablando de las prevenciones. Estábamos justamente en off contando de cuáles son las metas para, de alguna manera, reducir la patología y las muertes, y deseamos, esperemos que se cumplan, sabemos que es difícil, pero deseamos que se reduzcan, ¿no es cierto? Eso sí, eso deseamos. Por lo menos que se reduzcan, que para el 2025, ¿cómo es? El 25% disminución de la mortalidad por causa cardiovascular para el 2025. Bueno, sabemos que es una meta difícil, ponemos una vara muy, muy alta, pero bueno, esperemos que suceda. Cacho, que nos quedamos en el tema del diagnóstico, y había un estudio que es el estudio de justamente los vasos a través de imágenes que, bueno, que ustedes la utilizan para saber cuáles son los vasos involucrados en los problemas. Bueno, como te dije, después que se evalúa el paciente en esta unidad, se toman decisiones. Entre ellas, decidir o no internar a ese paciente en unidad coronaria, y si estamos con un infarto agudo, con supra de nivel del ST, que significa alteración muy típica del electrocardiograma, van directamente a la decisión terapéutica. Nosotros hace más de 20 años no usamos drogas para destruir los coágulos, y sí destapamos las arterias, por decirlo, de una manera mecánica. Para eso requerimos tecnología, y esta tecnología ha crecido y ha llegado a Posadas. ¿Está disponible? Está disponible desde mucho tiempo. Y acá tenemos. Eso que estamos viendo ahí, ¿qué sería? Sí, nosotros podemos llegar a cualquier arteria del organismo, pero hoy estamos hablando del corazón. En un periodo no mayor a 45 o 60 minutos, los pacientes tienen diagnóstico topográfico donde está localizada la obstrucción, vamos, destapamos y ponemos un stent. Esto logra un éxito hoy en día que es superior al 95%, pero después hay que evaluar a este paciente, no termina la historia ahí. El stent, para que la gente entienda, es como un rulero que le pones adentro. Un rulerito que tiene distintos tipos de tecnologías. Ya tenemos stents que desaparecen con el tiempo, biodegradables, que con 1 o 2 años ya no tenés ni un indicio de que pusiste un metal. Y esta tecnología ya se puso en Posadas en nuestro curso en vivo que hacemos todos los años. Pero lo importante es que la gente tiene que saber que esto no son, como se dicen, métodos cruentos. Hoy las operaciones se hacen desde la muñeca, desde la arteria radial, en el 95% en este momento de nuestro centro, y es muy sencillo porque ya hay una tendencia mundial en estos pacientes que se hacen por vía radial, no los infartos, los programados,
a que se puedan ir a la casa el mismo día. Eso significa que desde la arteria radial vos llegás hasta el corazón. No solo el corazón, a donde quiera. Hasta cualquier parte sí, del organismo. pero hoy hablamos del corazón. Hoy hablamos del corazón, por eso llegás al corazón, identificás. Y ahí le colocás. Coloco un stent, dos, lo que yo necesite. ¿Cuántos stents se pueden poner? Mirá, yo tengo un récord, 9 stents en un paciente, pero era una situación de inestabilidad que requería tratar el vaso culpable y tratar otras lesiones en el vaso que no se había tapado. Una de las cuestiones que tiene que ver con esto de colocar un stent es que esos pacientes, vos estabas hablando que ya se reabsorben, existen algunos que son reabsorbibles, pero esos pacientes a los cuales se coloca el stent requieren anticoagulación posterior, o sea que de pronto que la sangre, para que la gente entienda, no forme un coágulo y vuelva a obstruir ese lugar. Sí, quiero modificar lo de anticoagulación. En realidad usamos el concepto de antiagregación plaquetaria. Usamos 2 drogas para fortalecer este proceso y es evitar que se formen coágulos una vez que pusiste un metal. Yo me imagino los arqueólogos dentro de 50 o 100 años o 200 dirán, esta gente ponía metales en las coronarias. Sí, sí, igual van a encontrar prótesis. Van a encontrar prótesis, pero a esto vamos, digamos. Hoy el implante de los stent biodegradables es una realidad. Y el stent se lo requiere en ese momento, no después. Esto es como la órbita terrestre, está lleno de residuos de cohetes y es eso lo que queda a pesar de que el cuerpo lo cubre. El organismo cubre estos stent y lo tomas como propios. ¿Sabes que una de las cuestiones que tiene que ver con la evolución de los pacientes que han llegado a tener una enfermedad coronaria o un infarto y que requirió la colocación de un stent es el cómo sigue? Y esto que lo estamos contando como algo mínimamente invasivo, también el paciente lo entiende así y dice, sigo con la misma vida. Exacto. ¿Cómo siguen los controles de este paciente? Bueno, primero tratar de modificar los factores de riesgo para que ya sobre una arteria que está enferma, que ya se colocó un stent, no ocurra una nueva oclusión de esa arteria, ni de las otras. Y después es consultas periódicas con cardiólogo, con electrocardiogramas, ecografías, se hacen pruebas funcionales para ver cómo está ese stent. Las pruebas funcionales son las que habló Griselda, por ejemplo, el ECOS-3, la ergometría. O sea, tiene que seguir en contacto. Exactamente. Con cardiología. Y tener pautas de alarma frente a determinadas características de dolor o disnea, o sea, falta de aire frente a esfuerzos mínimos, tener la alarma de consultar a un servicio de guardia. Claro. Cuando hablamos de isquemia significa que le deja de llegar el aporte de oxígeno de sangre a ese corazón, que hay un infarto, termina de alguna manera algunas células muriéndose y queda una cicatriz. Eso vos, ecográficamente, podés valorar y podés determinar también que ese corazón ha cambiado en su esquema, en sus características, y podés valorar también si no funciona correctamente. Totalmente. Es uno de los parámetros que van a determinar el pronóstico después de un infarto de miocardio. La morfología con la que queda el ventrículo sigue un remodelado inverso a lo que habitualmente tendría que estar y también vamos a valorar no solamente el área de cicatriz, sino cómo el corazón quedó bombeando la sangre. Normalmente el corazón tiene que bombear a más del 55% de su capacidad por minuto, por latido, y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un infarto generalmente esa capacidad cae. Cae porque al haber una cicatriz, el área de cicatriz es un área que quedó muerta, sin movilidad, no entonces no se contrae, el corazón no puede tener esa contracción que habitualmente la tiene que tener y por lo tanto deteriora, no solamente morfológicamente sino también funcionalmente. Eso determina, como te decía, el pronóstico a largo plazo del paciente y de alguna manera es lo que también lo va a tener a la consulta, tal vez en forma más seriada que un paciente que tal vez llegó a tiempo, se hizo el stent y después no se ve área de músculo muerto, ¿sí? Existen pacientes que llegan en ventana, ¿sí? Dentro de un tiempo límite en el cual el corazón, si bien ha sufrido isquemia, una vez que se abre la arteria recupera esa área de, digamos, de baja concentración de oxígeno. Entonces después los datos morfológicos no se ven en forma tan grotesca como en aquellos pacientes que pasaron de ese tiempo
Y por eso el tema de consultar a tiempo y antes de que sucedan estas cosas, ¿no? Consultar a tiempo, seguir con los controles, pero nombraste que en un paciente llegaste a colocar hasta 9 stents. Pero ¿qué pasa con el paciente a los cuales le colocaste 1 o 2 stents, siguieron con los controles, con un corazón que quizás, o con arterias, con de alguna manera algún deterioro? Estos pacientes, ¿vos podés colocarle otro stent a lo mejor 2 o 3 años después? Sí, no esperamos tanto. En realidad la tendencia mundial es que si vos tenés un paciente que tiene 3 lesiones, 3 vasos diferentes, tratás el culpable y tratás de resolver. O guiado por isquemia, significa que las chicas hacen pruebas que evocan una situación que pudiera derivar en una falta de irrigación, o completar anatómicamente durante el periodo de internación. Las guías europeas y americanas y dicen alrededor de los 30 días completar. No esperamos tanto. Está bien, o sea que se completa así. Sí. Para contar a la gente, ustedes forman un equipo de cardiología que están ¿dónde? El Instituto de Cardiología Sí. de Santiago del Estero, entre Jujuy y San Luis, que trabajamos en equipo con la guardia del Sanatorio Borati. Perfecto, entonces bueno, les agradecemos muchísimo que Gracias nos hayan acompañado. Muchas gracias. Bueno, éxitos en las prácticas que hacen, en los cursos particularmente, que me encanta cuando vienen y nos cuentan todo lo de los cursos justamente donde enseñan esto, y por supuesto les agradecemos por el trabajo que hacen con el corazón de la gente. Nos vamos a un corte y en el próximo bloque cerramos la salud de nuestra gente respondiendo preguntas de nuestra audiencia. Bueno, saludo a nuestra gente, último bloque. Tenemos algunas preguntas. Dice, le sube la presión un poquito todas las tardes y ya se acostumbró. ¿Es normal? Bueno, la respuesta acá es, ¿qué es un poquito? En principio, ¿no? Nosotros en medicina definimos y tenemos como parámetros para un poco todo, y yo creo que lo hace la población en general. Cuando uno se va a comprar un pantalón, le pide un talle determinado. Para esto también la presión tiene rangos y eso hay que saberlo. Entonces, en principio, determinar qué es un poquito. Para otra de las cuestiones, saber de que existe un estudio que se llama presurometría. Si dice que le sube a la tarde, significa que con un estudio, con esta presurometría, que es como un holter, es decir, que mide, le va tomando la presión a lo largo del día y puede objetivar, es decir, saber si existe algún momento en el cual pueda llegar a subir la presión. Y si es así, ¿qué relaciones tiene ese incremento de la presión en determinado momento? Y, por supuesto, con todos esos datos, bueno, valorar si es necesario o no medicar a esta persona. Así que es importante que consulte al médico, que el médico tome nota de esto. Si es necesario, le pedirá una presurometría para valorar justamente lo que estaría necesitando en ese caso. Quiero contarles que el día 28 de septiembre es el Día Mundial contra la Rabia, que hacemos referencia, lo hemos contado en programas anteriores, la importancia que tuvo Pasteur en descubrir la vacuna antirrábica, o por lo menos a partir de él, que la había diseñado, cómo comienza la popularización de la misma, la importancia que tiene esta vacuna en la cura de la enfermedad, que por suerte tiene una incidencia baja en nuestro medio, pero que los animales debemos vacunarlos, que existen otro tipo de animales que pueden llegar a padecerla y el contacto con los mismos nos puede llegar a transmitir. Obviamente vacunemos a nuestros animales y también sepamos de que existen vacunas para tratar a los humanos y también para la prevención. Estaré viajando a la ciudad de Jujuy y voy a hacer una nota sobre Salvador Massa, que fue, desde nuestro punto de vista, el que hizo muchos estudios acerca del Chagas. De hecho, la enfermedad se llama enfermedad de Chagas-Massa. Chagas era Carlos Chagas, que es brasilero, quien describió en su totalidad la enfermedad, pero Salvador Massa le puso algunas otras cuestiones, haciendo investigaciones, diagnósticos y tratamientos en nuestra norteña provincia de Jujuy. Así que allí estaré y estaré contando un poco sobre la enfermedad
de Chagas Massa. Nos vemos la semana que viene, como siempre, todos los jueves a las 16 horas, la salud de nuestra gente, siempre por el 12, que es parte de tu vida.